en la cocina y... Está bien, son cosas que pasan. Florencia, ¿qué ensalada? ¿Cómo? ¿Qué ensalada? Mm, Mira, lo primero que está bien, o sea, hay esfuerzo, eso está bueno, avanzaste un montón. Ahora, me parece que te repetís mucho, o sea, hablas de la belleza adherente, después volvés a hablar de la belleza adherente. Es como sí, que reintroducís los temas muchas veces y se genera mucho lío. En ya, una primera parte lo haces desde la voluntad, que hay que tener mucho cuidado, porque Kant no mete la voluntad en la belleza, porque es la facultad de la libertad, es meter a las cosas en sí mismas de golpe y es un poco costoso para el sistema de él. A fin de cuentas estuvo todas las dos críticas diciendo que no se podía hablar de eso, para terminar hablando de eso así, mm, es un poco... contradictorio. Este, y, y después te centras mucho en el tema de la utilidad, lo que no necesariamente es así, incluso en el tema de la belleza adherente, porque en el caso de la belleza adherente, si te centras demasiado en la utilidad, lo que termina pasando es que se vuelve un placer agradable. Bien, Entonces, eh, yo creo que lo primero que tendrías que hacer es darle una lectura completa a todo el trabajo vos, para darte cuenta de cómo hay cosas que se repiten, para que lo reorganices. Porque una vez reorganizado, probablemente vaya a ser más fácil para vos armarlo. bien, Después tenés que ver en cada lugar donde aparece la voluntad, de ver si tenés respaldo textual para eso o si te estás dejando llevar por el entusiasmo. Después, otra cosa, vos hablas mucho de el objeto, de la armonía, de la forma. No sí, te olvides que el juicio de gusto es reflexionante sobre lo que hablas sobre el juicio, no sobre el objeto. Y si bien para las obras de arte podríamos pensar que eso es dudoso, es toda una argumentación, no es algo que sale obviamente, porque por algo la regla del genio no es un concepto, ni práctico ni teórico, no es un concepto de la voluntad, ni es la idea de perfección. Si él lo hubiese bien, podido arreglar con un concepto, se arreglaba facilísimo. El problema es que justamente, y por eso cuando vos hablas de crítica tenés que tener muy en cuenta, lo que está analizando es la posibilidad de un juicio con fundamento a priori. bien, Entonces, por eso yo te decía lo del plano del Palacio Legislativo. El Palacio Legislativo desde el punto de vista de la foto, para Kant, no hace diferencia. Lo que distingue al Palacio Legislativo de otros edificios es que si vos entrás, vas a ver que tiene toda una parte destinada a las oficinas de senadores, otra destinada a las oficinas de diputados y después una destinada a las cámaras bajas y cámara alta. Entonces, es eso lo que lo convierte en un edificio propio para ser el poder legislativo de un país. Es ese el concepto que desarrolla la arquitectura del palacio. Eventualmente vos podrías hablar de las estatuas arriba que representan a las musas, o sea, como ciertas ideas de lo que sea la sabiduría, de lo que sea distintas cosas, se pueden encarnar ahí. Si no, podría ser cualquier otro edificio, no tendría por qué ser un símbolo del poder legislativo. Yo iba ahí cuando hablé sobre el Palacio Legislativo, yo iba a hacer referencia a, bueno, al tipo de mármol que utilizaron y ese tipo de cosas, porque en realidad ahí se podría apreciar como una belleza libre, me parece. Pero ya cuando se tiene en cuenta el concepto del edificio, ahí ya deja de ser belleza libre. Por ende, Claro, o sea, por el tipo de mármol, por las estatuas,
Y por el tipo de arquitectura en general podría ser una belleza libre, que en realidad lo explico, pero no me metí tanto en los detalles. Pero termina siendo una belleza adherente por eso, porque en realidad tiene como una especie de Mira, concepto que sí, que en realidad va específicamente con la arquitectura de dentro, no de afuera. en general en Kant prácticamente todas las bellezas adherentes pueden ser vistas como bellezas libres, si se deja de lado el concepto. Ahí va, bien. Ahora, no todo concepto se presta para ser una belleza. O sea, lo que dirige el concepto es la forma. Por eso esos dos lados que representan a las dos cámaras. Por eso no es lo mismo, el ejemplo de la iglesia justamente está pensando en el brazo del bautismo, en el brazo de la confesión, o sea, cómo la iglesia se organiza para cumplir la función del ritual. No Ajá, alcanza bien. simplemente con nombrar un edificio. Y acá nos vamos a juntar todos y vamos a hacer una asamblea grande y entonces votamos. Bien. Entonces, claro, sí, se puede hacer de un edificio cualquiera el lugar donde se deciden las cosas, pero lo que hace al Palacio Legislativo apropiado en este caso es justamente que está pensado en torno a ese concepto de el ejercicio de el poder representativo. Lo Se mismo a la compone. iglesia, no es cualquier edificio. Por supuesto que podríamos juntarnos en el SERP y hacer una asamblea con diputados y senadores, Bien. pero eso no convertiría el SERP en un edificio hecho para ser el edificio del poder legislativo. Entonces, la idea de conceptos ahí va más por ese lado. Lo mismo que la idea en el auto. Lo que, a ver, eh, desde el punto de vista de lo que vos mencionás, cualquier auto podría ser un auto bello. Sí, bueno, no me acuerdo qué puse específicamente. Y bueno, hablas del hecho de ser un medio de transporte, de velocidad, de... O sea, en principio no habría mayores diferencias. Ahora, en general, el auto deportivo, especialmente en ese estilo, lo que simboliza de alguna manera es potencia, es poder. Son cosas que van más allá. Eso no lo puse, profe, lo del poder. Porque me parece. Puede ser que sí, capaz que yo me lo confundí con poder de tener poder y no de una potencia, porque no es el poder del ser humano que lo tiene, sino que Claro, es sí, sí, sí. O sea, en realidad simbolizaría el poder que tiene el auto. Me parece que yo lo puse. Si no lo puse, eh, fue una idea que me más que quedó el ahí. poder que tiene el auto, creo que es porque, a ver, tendríamos que sostener que un ómnibus de repente es más lindo que un auto deportivo para por cierto poder. Ujú. Sin embargo, sería difícil sostener eso. Digo, a mí podrán no gustarme los autos deportivos, pero sin embargo me doy cuenta de que es más lindo un auto deportivo, una Maserati, que un Cot. Digo, claro, si querés darte de punta entre dos, yo prefiero estar dentro del Cot que dentro de la Maserati, porque vas a quedar hecho tánico. Pero ahí la cuestión es justamente cómo esas formas simbolizan ciertas potencias, cierta velocidad, cierto futurismo, si vos querés, cierto ser algo que está más allá de lo útil. Yo creo que puse algo del modernismo también. O sea, como que simboliza también como, como que el diseño está enlazado con un auto que es moderno. O sea, en Claro, sí, sí, el pero auto ya de por sí ya te da como el concepto de que es un auto eh, potente, moderno y además, bueno, tiene cierto confort. mira que los autos deportivos no son tan confortables, ¿eh? Bueno, sí, hay algunos que Ah, sí. bueno, bueno, sí, no, pero si vos lo pensás, Bueno, pero al lado de un también. Volvo familiar, no son tan confortables. O sea, lo que tienen son otras ventajas. Y lo que tienen esos diseños es que justamente lo que buscan es cierta línea, cierto acabamiento, que de repente va en contra de la función, porque justamente si te das de punta contra un ómnibus, quedas hecho un acordeón.
pero no importa, porque lo interesante es que sea lindo, no que sea eficiente. No es por eso yo te ponía el ejemplo del auto de carrera. El auto de carrera sí tiene que tener un diseño aerodinámico específico. Sí. Igualmente, el auto justo que elegí, yo me estuve informando, el auto que elegí, al que le saqué foto, en realidad tiene termina en punta, como en punta. Bueno, ese es un diseño aerodinámico también. Bueno, Termina aerodinámico por sí, eso. o sea, tampoco puedes hacer un auto que vaya en contra del viento. No puede No, ser por una supuesto. tostadora. O Pero sea, tiene ciertas líneas, incluso que cortan el viento mucho más que un auto común. bueno, esas cosas pueden formar parte del concepto en ese sentido que se está teniendo en cuenta justamente para darle potencia. Pero no pueden reducirse a ello. Eh, Porque, a ver, en ese sentido, los conceptos en juego no se pueden atar ni a conceptos prácticos, morales, ni a conceptos utilitarios, ni a conceptos teóricos. O sea, que haya un concepto, que tengas un concepto de iglesia, no significa que todas las iglesias te vayan a salir iguales. Bien. Justamente en el margen que vos tenés es donde se juega la belleza. Por supuesto que tiene que ser algo adecuado a la función, pero adecuado no significa reducirse a ella. Y ahí yo creo que tenés que hacer un sondeo de las cosas que pusiste para ver en qué medida hay cosas en la primera parte es como que haces mucho énfasis en la voluntad y en la utilidad. Y en la segunda, en el fin intrínseco y en la utilidad. Yo te diría que eso lo revisaras, primero para darle a la parte de las ideas de las dos bellezas un poco más de unidad, porque es como que hablas al principio, después aparece en la segunda parte, y eso quedó medio como, A yo mí me llegué a un pasó. momento en el que ya no sabía para dónde estaba yendo. Digo, Yo intenté hacer como una recapitulación de todas las ideas que hace Kant en el tercer momento y en la introducción para después hablar de la belleza libre y la belleza adherente. Porque, o sea, ¿qué pasa? Yo vengo hablando de todo eso y yo meto a la belleza libre y la belleza adherente. Entonces como que me pasó que yo dije, bueno, voy a tener que definirlo antes, porque si no queda raro. Pero no sé sí, si ponerlo antes o ponerlo después, sinceramente. yo te diría que sigas la estructura de Kant, porque si vos vas a seguir una estructura distinta, tendrías que argumentar por qué. Y Es que en pelear realidad con Kant nunca es la mejor estrategia. Es que en realidad lo hago. Sí, En pero la si lo haces, introducción, primero tendrías que avisarlo, porque estás hablando como si estuvieras en la explicando. introducción yo, Después tendrías que argumentarlo, y eso ya es más difícil. bien, bueno, entonces no sé qué hacer, sinceramente. No, en principio tenés que tratar de armar un poco para que las partes sobre belleza libre y belleza adherida te queden un poco más juntas. Yo te diría que tratarás de organizarte un poco más por el lado del juicio reflexionante, el juicio estético, y después si vos querés entrar en ese tercer momento, pero dejar toda la parte del tercer momento para después. No meterla antes, como de contrabando, salvo para mencionarla está bien, pero las fotos y todo lo demás, todo lo que tiene que ver, dejarlo para después. Y ahí mismo vas a ver cómo se va desenvolviendo solo el tema de no entrar en cuestiones de voluntad y de fin práctico, por lo menos, porque fin práctico en Kant significa fin moral. Bien, entonces lo de voluntad lo saco. Yo te diría que lo revisaras a ver dónde se puede cambiar. Si es fin inherente, tal vez funcione. Igual de todas maneras, el fin inherente no puede ser absorber completamente el modelo. ¿Mm? La función no puede comerse totalmente a la belleza, sino se trata de un juicio de conocimiento o sobre la moral. Pero si Bien, fuese sobre la moral sería un símbolo. Y ya entrar en qué es el símbolo, me parece que es complicarse un poco.
las ideas estéticas te quedan en el medio, te quedan un poco perdidas. Ujú. Yo en eso te diría, te recomendaría que las dejaras para el final, o bueno, que siguieras la estructura de Kant, a menos que encuentres un muy buen argumento, para hablar un poco de cómo la libertad, el libre juego de imaginación y entendimiento y la conformidad a fin sin fin se mantienen, porque no te olvides que incluso él después de que habla sobre el arte vuelve a aparecer el juicio de gusto. Entonces, él permanentemente está en una tensión entre si hay conceptos, si no hay conceptos. Es lo mismo que cuando mencionas el tema de que el trabajo del arte, de las artes libres es placentero y el de las otras no. Kant lo dice, pero Kant sabía que Y ser un escultor no estaba nada, no era nada divertido. y después dice otra cosa. Lo dice, dice eso y después dice todo lo contrario. Sí, claro, Ay, es que no sabía qué realmente, hacer. o sea, no, ni él mismo se soportó la crítica, porque imagínate a Miguel Ángel llorando mientras hacía los frescos de la Capilla Sixtina, tirado así, pintando, digo, está todo bien, pero es algo que te escribas a hacer poemas y cortos, difícilmente te salga tan... Entonces, en ese sentido, revisalo, volvé a repasar cada vez que hables de la forma, pensarlo desde el punto de vista de la facultad reflexionante volviendo sobre sí misma. Kant es verdad que se vuelve confuso a veces, o sea, eso no es necesariamente culpa tuya. Ahora, ahí tenés que tratar de o ser más vaga vos o tener respaldo textual. Bien, Este, entonces, cada vez que hablas de función o propósito, ten en cuenta porque hay un sentido en el cual la estructura teleológica es tributaria de Aristóteles. Es aquello que veíamos en Aristóteles sobre la forma, la causa formal como forma final, como causa final. Entonces es el concepto en que se realiza en el objeto. bien, Entonces ahí no es exactamente lo mismo que una función. Muchas veces, y eso puede pasar con los comentaristas contemporáneos, ellos lo que están tratando también es de llevar agua para el molino contemporáneo y decir que cosas como el Victorio de Duchamp o cosas así, en realidad son bellas como cualquier cosa porque cumplen una función. Bueno, a Kant las canillas seguramente no le parecían muy bonitas, ni le parecían excepcionalmente interesantes, ni mucho menos con un fundamento a priori, porque en el fondo ahí está el problema y es dónde está el fundamento a priori. sí, bien, Porque si vos tenés un concepto empírico, no hay ningún problema. Este, pero justamente ahí es donde Kant un poco se demarca de la cuestión de la perfección y del ideal, porque no quiere entrar en eso. Porque si él hablase de perfección, sería aquello que sería el ejemplar más perfecto de lo que sea. El perro más lindo sería el perfecto, pero en realidad sería más lindo desde el punto de vista del concepto. Y desde el punto de vista del concepto, la belleza del perro no tiene nada que ver, mamífero de cuatro patas. O sea, una rosa no deja de cumplir una función menos reproductiva por ser fea. bien. Es que en realidad es re confuso Sí. o sea, por eso es que yo lo fui hilando cuando estaba hablando del juicio reflexivo. Ahí puse algo sobre belleza libre y belleza del ente porque me parecía que se podía llegar a entender ahí. Después, en el primer punto creo que lo dejé y después empecé a poner de belleza del ente y belleza libre al final. Que bueno, ahí en realidad lo que hice fue Yo como, creo que el esfuerzo está interesante. Lo que pasa es que es como que te quedó todo muy apelotonado y de repente ahora estaría bueno que empezaras a despejar la maleza y a ir colocando las cosas un poquito más en orden. ta, yo Que lo no que haya hice, que tirarlo toda a la basura ni nada que se le parezca. lo Yo que creo que yo hay hice, que ordenarlo y pulir algunas cosas.
Ta. Lo que yo había hecho en realidad era, bueno, al principio, hace como un mes, empecé resumiendo del punto uno al punto 6 de la segunda introducción y después todo el tercer momento. Entonces yo vi que muchas cosas que se decían en la introducción después las volví a repetir en el tercer momento. Por eso es que yo fui como agarrando cosas de la introducción, pero a la vez agarrando cosas del tercer momento, porque si no, iba a poner conformidad fin en la introducción y después conformidad fin en el tercer momento. Y ta, no, no quería hacer eso porque volvía a repetir Pero, todo. ¿sabés lo que pasa? Ese es el tema. No es lo mismo la unidad sistemática de la naturaleza, que es un concepto para Kant, que la belleza, que no tiene concepto, pero tiene la estructura de tener un concepto. Y después ya cuando habla de los organismos vivos, de nuevo aparece el concepto, pero de forma muy especial. Hay una parte en el numeral 3 en el que vos la citás, pero me parece que le prestás poca atención. Es que esa es la que él dice justamente lo de lo que mencionábamos de Aristóteles. El concepto es causa. Una cosa es un fin en la medida en la que es un concepto. Fin y concepto en la herencia aristotélica vienen a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque a diferencia de las causas mecánicas, donde no había ningún concepto que las guiase, la unidad de la naturaleza ya debería responder a un concepto que nosotros no podemos percibir. Y la belleza sugiere, es como que nos guiña el ojo de que hay algo atrás de eso, pero no vemos qué es ese algo. Y en el caso de la belleza adherente, vemos un poco más que es ese algo, pero no nos explica totalmente qué es ese algo. Puede guiar la realización del objeto. Yo creo que vos ahí el tema de la voluntad lo pusiste un poco más entusiasmada por el tema de, bueno, de si creamos un objeto, pero el propio Kant sigue hablando de desinterés, cuando una diría, pero es obvio que si el artista está haciendo algo le interesa que eso exista, porque nadie se pone a hacer una estatua pensando en, no, da lo mismo que la tiran el miércoles y ya está, Es que después en que se realidad terminó. lo de la voluntad ahí me quedó totalmente colgado por ese mismo motivo. Porque, o sea, después sigue hablando de placer estético y en realidad como que la voluntad se deja totalmente de lado. Y yo decía, bueno, ¿dónde meto la voluntad acá? Pero está, Es que yo evidentemente creo que con esto no va. ahí es donde se te terminó como que separando en dos, la belleza libre y la belleza adherente, y te quedaron como dos partes. Una parece que tiene más que ver con la voluntad y otra parece que tiene más que ver con el conocimiento. Y entonces, en el medio de eso aparece la utilidad, que no termina de quedar claro, porque al fin y al cabo la utilidad nos termina dando un placer agradable. Sí, claro, si vos tenés agua fría es mejor cuando tenés calor que si tenés agua caliente, pero capaz que de repente a vos no te importa y te gusta más el agua caliente, yo qué sé, o sea, terminan siendo cosas que a fin de cuentas la función no es lo más importante. Y por eso viste que él dice que la técnica es una técnica de la naturaleza, no es como él habla de la agrimensura, y él dice, bueno, esos son corolarios de la razón teórica. Sí. Todo lo útil son corolarios de la razón teórica. Entonces, la belleza es como que no entra mucho ahí. La función, entendida como fin teleológico, tiene que ser una función más intrínseca al objeto. Bien. No alcanza con que algo sea útil, porque a mí, yo qué sé, el mouse me puede servir mucho, pero eso no lo vuelve bello. O sea, en el caso, por ejemplo, del Palacio Legislativo, la función intrínseca, o sea, vendría a estar dentro del diseño interior por el hecho de que, o sea, en Y se realidad refleja están en el exterior, porque si vos vas alrededor, lo que pasa es que, claro, no lo ves desde una foto desde un lado. Si vos lo ves, ves que son dos ramas, o sea, están las dos cámaras representadas de alguna manera. O sea, no es que sea completamente ajeno. Lo que no lo podés reducir.
Es a O una sea, en foto realidad yo con la foto no pude representar específicamente qué es lo que hay adentro tampoco, porque, o sea, pero no hay ponerme a hablar de lo problema que hay porque el ejemplo adentro. es bueno. ¿Cómo? No hay problema porque el ejemplo es bueno. Nadie pretende que en una foto captures todo. Está, bien. O sea que en realidad lo que debería hacer ahí es como añadirle la otra parte, o sea, la parte de... Explicar por qué ese edificio es así y no es cualquier edificio. Porque no es el Palacio de Buckingham. Ni bien. podría ser. Aunque nos vendría bárbaro tener el Palacio de Buckingham en el medio de Montevideo, pero no estaría, pero no serviría para ese propósito. Entonces, en ese sentido, este, lo mismo ocurre con el corazoncito, el dije. Eh, es justamente porque es una representación cultural del amor que tiene ese rol simbólico. Porque en Sí, realidad, lo de la forma de corazón, bueno, más o menos, si hacemos fuerza, pero si te pones a dibujar un corazón, no te va a salir esto. no, por supuesto. Es que en realidad lo puse a eso, de que representa como, como algo, como, o sea, es simbólico del amor, porque en realidad generalmente eso, o sea, es así, o sea, el corazón simboliza amor, pero no sé cuál sería el fundamento para decir eso. Pero en realidad, el fundamento es simplemente que es un músculo vital, que si tu corazón para, entonces todo para. Y porque además en general sentimos en ese músculo, sentimos cosas cuando nos pasan cosas, puede palpitar más fuerte. Si vos te excitas, palpita más fuerte. O sea, hay como motivos, pero en el fondo están relacionados en forma muy... No en todas las culturas necesariamente vas a encontrar que el corazón es nada. Ah, o sea que en realidad con el simple hecho de decir que simboliza amor, ya está. Yo te diría que guía de alguna manera la forma que se le da a la piedra, pero no la guía de acuerdo a un concepto demasiado definido. No es ni el concepto, la virtud que tiene el ejemplo es que no es ni el concepto, ni todos los dijes tienen que tener esa forma, ni el corazón se muestra en la forma en la que es efectivamente un corazón. Pone un corazón de pollo y no se parece en nada. Claro. Entonces, en ese sentido, la gracia es como cierta tradición cristaliza en eso. Pero también no te olvides que estás al borde del artesanato. Entonces hay un sentido en el que muchas cosas pueden ser ya interesantes en un sentido agradable para Kant, ¿no? O sea, que vos te lo pongas porque te parece que quedas más linda o que yo. Sí, yo ahí en realidad traté de hacer énfasis en lo cultural, ¿no? O sea, de lo simbólico que es ese corazón, bueno, porque si no hubiese puesto directamente ¿viste el amatista? Bueno, yo tengo un dije chiquito que le iba a sacar foto de eso, pero dije, no, mejor este que es un corazón, porque tiene un símbolo. A mí me pareció una muy buena idea. Lo que me parece es que tenés que poner claro para dónde es que vas, para que no se confunda con otro tipo de placeres. Vos siempre manejate con la diferencia entre lo bello y lo bueno. Lo bello y Y lo bueno. lo bueno. Eso más o menos, entre lo agradable y lo bueno, perdón, eso más o menos se mantiene siempre. Entonces, cuando vos te pones a hablar de objetos que tienen una utilidad, como el auto, o como él dije, corres el riesgo de caer en lo agradable. En realidad esto me gusta porque me sirve a mí. Bueno, la idea es salir un poco de eso buscando características que justamente hacen a la forma y hacen a características que los hacen diferentes a los objetos del mismo tipo. ¿Cómo? Que Perdón. los hacen distintos a objetos del mismo tipo. Otros autos tienen otras características. Bien. Va desde, qué sé yo, este, las,
el diseño de las luces, o sea, el diseño de los autos deportivos tiene en cuenta muchísimas cosas y no solamente la utilidad. Sí, por supuesto, la velocidad es importante, pues si no, ¿para qué lo vayas a llamar deportivo? Sí, por supuesto. No, pero Digo, mismo pero el color, o sea, generalmente, o sea, se utilizan colores más brillosos y no claro, tan opacos. ahí lo que se está es llamando la atención de alguna manera, ¿Cómo? llamando la atención de alguna manera. Entonces, en ese sentido, hay que como que buscarle la vuelta de no caer demasiado en, viste que hay un momento en el que vos lo decís, los colores por un lado y la figura por otro. Sí. Bueno, tené cuidado en ese zigzagueo, porque para Kant cuando la figura predomina se va el concepto y ahí la belleza medio que desaparece, pero si predomina el color se vuelve agradable y la belleza desaparece también. Porque si vos me decís que a vos el auto te gusta rojo, te gusta verde, y nosotros decimos, bueno, está bien, que te guste, no importa. Claro, sí, sí, sí. O sea, no, pero yo digo, no el color, sino como que son colores en general más vibrantes, más brillosos, más... eh, por ejemplo, o sea, en general no vas a ver un auto con... ¿Cómo que se llama esto? Un auto deportivo con vacas arriba, eso no lo vas a ver nunca. O No, sea, y eso sería muchísimo más funcional, claro, no para un auto claro. deportivo, pero desde el punto de vista de la función auto, por eso te digo, o sea, en general transportan pocas personas, no tienen mucha capacidad de caja, o sea, desde el punto de vista de transporte es bastante relativo hasta donde Sí. son tan útiles. Es más, estuve a punto de poner una imagen de un, que no le saqué foto en realidad, de un auto que era para un solo conductor y era descapotable. O sea, la utilidad ahí, Bueno, mucha es que ausencia. en el fondo la utilidad termina siendo, si vos querés, no es una cosa de utilidad, es un artículo de lujo. Sí, obvio. Y tampoco es una cosa deportiva en un sentido más estricto. Por eso te digo, no es un auto de Fórmula 1 donde la cuestión de la aerodinámica subsume completamente el diseño. Puede ser cualquier porquería, pero lo que tiene que ser es resistente y alcanzar altas velocidades. Después, si es lindo, si es feo, a nadie le importa un pepino. Este, entonces, y después sí tener en cuenta ese aspecto del cómo sí, esa idea del juicio reflexionante como pensado, primero que nada como aplicado al sujeto que juzga y no al objeto. Y tratar de, si bien la distancia entre lo que decís de los objetos y lo que podrías decir en el juicio a veces no se puede acortar, y eso es culpa de Kant, trata de pensarlo siempre desde el lado de como si estuviese hecho para complacernos, como si no nos permitiese reducirlo a la utilidad. Porque si la idea de armonía resolviese la cuestión de la belleza, Kant no hubiese necesitado todo esto. Decía, bueno, la belleza es armonía, ya está. Esa teoría ya existía. Bien. O sea que en realidad acotarlo a, no, bueno, no solamente a armonía, sino a algo pensado en el sujeto. Claro, o sea, es como si la cosa estuviese hecha para agradarnos, deleitarnos, mejor dicho. Pero en realidad nosotros no podemos señalar algo, no podemos decir que es la armonía. O sea, un pedazo de bosta de caballo, por muy perfecta que sea, por mucho que cumpla su concepto, no es bella para Kant. De repente para el arte contemporáneo puede ser, pero, pero para Kant no. O sea, no importa si llega o no a la perfección sensible del concepto. Una rata, que es la mejor rata que vos puedas encontrar, para Kant no es linda, chau, es un bicho asqueroso. Bien. O sea que va más allá de la armonía, va
Tiene que ver, Ya de la armonía, porque él habla justamente del libre juego y eventualmente de la armonía entre las facultades, pero no en el objeto, no como una no la armonía de la composición. Nosotros podemos leer entre líneas, porque además en general los ejemplos que él da son todos del arte de su época o las bellezas de su época, pero ahí es donde tenés que dar un paso hacia el costado y recordar justamente la bella naturaleza y todo lo que no se puede decir de la bella naturaleza. bien. Porque en Sí, ese una cosa sentido, que yo vi que él hacía referencia a los crustáceos y no a los peces. Entonces yo dije, "Ta, evidentemente tenían un concepto sobre los peces y no sobre los crustáceos. Que hoy en día en realidad se podría tener otro. claro, sí, en realidad desde el punto de vista de la evolución, y la crítica a la facultad de juzgar no se sostiene. A ver, la están tratando de medio que apretar a la fuerza usando justamente el telos como función. Pero si vos te pones a pensar el colorido de los pájaros, ya sabemos que cumple funciones reproductivas, que en general son los machos, que lo usan para rituales de cortejo de las hembras. O sea, toda esa idea de que en realidad no cumple función ninguna, bueno, sí, capaz que no cumple función ninguna para el ser humano, pero sí cumple una función. Sí, sí, es que en realidad yo como que encontré varias contradicciones, Y lo que pero pasa es estaba que en su pensándolo tal época vez no eran acá, a día de contradicciones, hoy. ¿no? Vos tenés que ¿Cómo? pensar que estamos, en su época no eran contradicciones, estamos 100 años antes de Darwin. Claro, sí, por supuesto. En realidad yo como que lo pensé en el ahora, dije, pa, esto es re contradictorio porque en realidad está poniendo, incluso los ejemplos que ponía, yo los tomaba con pinzas. Por eso es que consideraba que mis ejemplos también estaban mal. Bueno, mal es decir que, yo qué sé, o sea, vamos a ser un poco más generosas con Kant y contigo. Yo creo que los ejemplos están más o menos bien orientados. El tema es cómo no caer, no hundirte en justamente el bien o el mero agrado. Y si vos entras demasiado en el concepto, si el concepto te come la belleza, entonces caes en el bien, ya sea el bien como la perfección, pero la perfección como la mejor, la forma sensible más adecuada al concepto. Y por eso te digo, ahí tenés que pensar en cosas feas, pero que son perfectamente adecuadas para su concepto. ¿Hola? Estoy. Perdón. O sea, si vos ves un cuerpo muerto, podrá Sí, estar desagradabilísimo, pero si está lleno de gusanos es porque está bien. bien, está. Entonces, ahí justamente es cuando entra el tema de, bueno, lo bello, lo feo, y justamente cosas que ya se habían discutido y de las que Kant se quería distanciar para que no le complicaran la vida a la solución sistemática esta de la finalidad como característica para pensar tanto las leyes en general, porque es pensar la naturaleza como si estuviese hecha para que la conozcamos. Bien, Pensar la belleza como si el objeto estuviese hecho para deleitarnos. Entonces, ese como si, que de alguna manera habla de ese nivel no determinante, que es el de la facultad reflexionante, es el que marca la diferencia justamente con lo que podría ser la causa y el efecto, que eso sí es determinante, no es pensarlo como si, es la única manera de pensarlo. bien. Entonces, digo, yo creo que vas bien, o sea, no, digo, viste que yo soy medio yegua, pero bueno, está, este, el tema es que tenés que tratar de acomodarlo mejor, de repente hay algunos pasajes que tenés que unirlos, las partes Bien. de belleza adherente, dejarla toda para el final. Al principio haces el anuncio nomás, yo voy a hablar de esto. Chao. Y de repente sí, el placer La este, belleza grande y libre, dejarla para el final, ¿verdad? sí, los tipos Entonces, de belleza. la foto creo que era de la Matista y del Palacio Legislativo, la pongo al final directamente. Deja todo eso para el final. Vos, al principio se trata en qué es la belleza,
En todo caso, si querés hablar de la perfección y de, o sea, empezar por el lado del sujeto, la facultad de juzgar, después si querés entras en la belleza, y después ya cuando entres en el tercer momento, distinguiendo si te parece, pero eso, fíjate si te sirve o si no te sirve hablar de perfección y de ideal, los podés mencionar y nada más. Ya entrar directamente en los dos tipos de belleza y meterte ahí en la cuestión de las imágenes que vos seleccionas. Bien, yo te voy a preguntar una cosa, pero primero tengo que abrir el documento para un poquito. Sí. Eh, para. Viste que yo hice como diferentes apartados. Primero, empecé por la facultad de jugar, ahí eh, nombré la facultad de jugar determinante y la facultad de jugar reflexiva. Sí. Después empiezo con la conformidad fin y ahí nombro también la conformidad práctica. Y Y ahí yo creo que ahí ya te metiste en el tercer momento demasiado rápido bien. y en los dos tipos de belleza demasiado rápido. Podrés empezar eso. De hecho, fíjate que de 5 imágenes, las primeras 4 están antes de que hables de las dos bellezas. Sí, es que en realidad me pasó que eso justamente yo lo puse como para que se sepa que el trabajo era de eso, pero porque viste que el título en realidad dice una interpretación visual y capaz que, Eso lo haces, en todo caso, tendrás que podar un poco algunas de las partes siguientes. O sea, trata de orientarte en el sentido de seguir un poco los pasos que sigue Kant, no los pasos, los momentos, para no entrar, porque viste, entras el juicio de gusto y ya hablaste de la belleza y después vas a hablar de la belleza, y entonces es como que estás volviendo sobre lo mismo y termina siendo un poco reiterativo, y después la parte de belleza libre, de belleza libre, que se supone que es el núcleo duro del trabajo, termina siendo cortita. sí, sí, es que en realidad como ya había hablado mucho de la belleza adherente y la belleza libre, Bueno, me pero quedó eso re corto. es una cuestión de reorganizarlo. Ta. Entonces, te pregunto, la primera parte de la facultad de jugar, cuando hablo de la facultad de jugar determinante y reflexiva, ahí, eso como que lo dejo ahí. Le saco las imágenes, pero dejo eso ahí. No, todo no, porque tenés toda una parte en la que empezás a hablar ya de la belleza No, adherente. sí, obvio. O sea, saco las imágenes y saco los conceptos de belleza libre y belleza adherente. Hablar de lo reflexionante, de repente, en lugar de inmediatamente pasar a la conformidad fin, La conformidad fin, o sea, ¿cómo? Perdón. vos hablas de la conformidad fin como principio necesario para la facultad reflexionante. Bueno, de repente eso, fíjate hasta dónde no lo podés poner todo junto con lo anterior, porque entonces ya simplemente redondeas la idea de facultad reflexionante y se acabó. Bien, Después, entonces sí, de repente vas al juicio de gusto. Este, Cuando vos hablas de qué es la belleza, te vas demasiado derecho al tercer momento y no te olvides que toda la analítica de lo bello se trata justamente de caracterizar el juicio de gusto sobre lo bello. ¿cómo? Perdón, no ¿Qué es la entendí. belleza? Fundamentación de lo bello según Kant. Y decís, Sí. define la belleza como forma de la conformidad fin de un objeto en la medida que ésta sea percibida en este sin representación de un fin. Bueno, no, en todo caso, primero que nada está la duda de hasta dónde se puede decir que el predicado belleza es un concepto. Ahí entra el tema de justamente nosotros no podemos predicar de objetos belleza. Nosotros podemos predicar eso del juicio y del juicio como la experiencia que estamos viviendo. Nosotros podemos decir, esta rosa es bella, no podemos decir las rosas son bellas. Entonces, la idea misma de concepto se vuelve complicado de belleza.
Lo Bien. que Kant nos dice es que la belleza tiene que estar caracterizada en esos, tiene que caer dentro de esas características de esos analizadas en esos cuatro momentos, pero no solo en uno. No hay una definición de belleza inmediata. Si te fijas, dice definición de belleza derivada del primer momento, definición de belleza derivada del segundo momento, definición de belleza Y es derivada que en del tercer realidad yo momento. esa la saqué de tercer momento. Claro, pero ninguna en el fondo termina definiendo qué es la belleza. O en todo caso las cuatro, pero no podés solamente una. A vos el tercer momento te viene especialmente útil porque es cuando Kant justamente está hablando de qué es lo que diferenciaría esos dos tipos de belleza, que no es que el juicio de gusto sea desinteresado, seguiría siendo desinteresado, seguiría siendo universal y seguiría siendo necesario. Lo que varía es la relación a los fines. Bien. O sea que en realidad ahí cuando hablo de belleza, saco la definición que se da. Capaz que sigo con específicamente la belleza se encuentra en la forma del objeto. No, porque no No, sabemos, no está en el objeto la belleza, está en la relación con el sujeto. está, y o sea que eso lo saco todo. Saco todo, Bueno, el punto 2 lo saco. hey, pará, ya te entusiasmaste. No, todo el punto 2 no. Vos No, no, dijiste la introducción al punto 2. claro, vendría a ser que es la belleza, fundamentación de lo bello según Sí, Kant. sí, sí. Esa primera parte del fin objetivo, esa parte, Hyde me parece que está llevando agua para su molino, vos podés coincidir con él o no, a mí no me molesta, pero no en vano está haciendo un artículo aparte, y es porque esto Kant no lo dijo. Sí, obvio, en realidad yo saqué ciertas cositas de que me ayudaban a entender. Nada más, porque él hace Claro, como una especie de el tema crítica es a que los lo que estás traductores. entendiendo es más la interpretación de Hyde que lo que dice Kant. Bien. Digo, hay un montón de bibliografía. No está mal que una forma de pensarlo sea esa, pero ahí empezás, fin objetivo, ¿qué significa? El valor moral, el concepto de lo que el objeto debe ser, la utilidad. O sea, ¿qué significa ese fin objetivo? Un fin objetivo es un concepto. Ujú. La rosa es el órgano reproductor de la planta, la flor es el órgano reproductor de la planta, no tiene nada que ver con la belleza. Si justamente estaba hablando de lo subjetivo cuando hablaba de lo estético, no de lo objetivo. Y por algo es el placer. Si él pudiera explicar qué es la belleza, nos diría, bueno, la belleza está en esto, esto y esto. Belleza es armonía. ¿Qué significa armonía? Bueno, cuando todas las partes están en correspondencia unas con otras y nada sobra, nada falta, y el tamaño no es demasiado grande ni demasiado pequeño, encontramos armonía, encontramos belleza. Chao. Bien. Pero Kant no lo resumió a eso, y no lo resumió a eso porque es razonable, porque dentro de esa categoría vamos a encontrar montones de cosas que tradicionalmente no aceptaríamos como bellas. Sí, sí. En Está. sí, Capaz que lo que podría hacer ahí es, bueno, tomar lo que me sirva para el punto 2.2 que en realidad va a pasar 2, va a pasar a ser 2 directamente. Eh, que no sé, en realidad en este momento no me estoy dando cuenta que es lo que me puede llegar yo a servir, diría pero que el 2 y el 2.1 como que los unificaras hablando sobre el tercer momento, y después pasases lo de la belleza adherente que está al principio para el 2.2. No sé cómo quedaría la numeración, ¿eh? Estoy hablando de los espacios tal ¿sabes y lo que como... pasa? Que en realidad, claro, sí, o sea, viene 2 puntos, y ahí lo puse mal directamente, es 2, ¿qué es la belleza? Fundamentación de lo bello según Kant, y 2.1 vendría a ser dos especies de belleza, la belleza libre y la belleza adherente. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, pero ahí yo uno esas entonces, dos partes. ¿qué? Uno esas dos partes. No, 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 no. De repente, en la parte de la belleza, concentrate más en la conformidad fines y en el tercer momento. De repente hay algunos pasajes sobre el ideal de belleza, la perfección, que los podés seguir dejando. Bien, o sea que la parte de la belleza me centro en la En el conformidad. tercer momento, en la relación con fines.
La relación con fines. Yo eso lo desarrollé. Lo mencionas. O sea, vas a encontrar estos pasajes en distintas partes del texto. Yo por eso te digo, lo que tenés que hacer es reordenarlos Está. mentalmente, teniendo en cuenta ciertas alertas como lo de la voluntad, que es un concepto complicado, y lo de no irte a hablar demasiado del objeto. Bien, Porque la definición de lo que el objeto debe ser es más o menos debe ser. bien, está. Porque por algo todos los objetos son distintos. Está. Y las imágenes, sí, las puedo ir dejando como están. Obviamente que la de la primera parte las paso a la segunda parte, pero esa, la figura 5 y la figura 6 la puedo dejar ahí. Yo creo que no hay problema con las imágenes, no hay problema, de repente tenés que afinar un poco más la caracterización, hacer, hablar en términos de conceptos más abstractos, menos específicos, menos técnicos, porque la técnica de la naturaleza no es la tecnología. Más abstracto. Bien. Entonces, eh, en ese sentido, de repente, delimitar un poco mejor esas narrativas en torno a los objetos, pero están bien, creo que son buenos ejemplos, o por lo menos ejemplos de recibo. Bien, está. No, este, lo que sí, tener cuidado cuando veas que estás hablando mucho del objeto, pregúntate cómo puedo decir esto respecto al sujeto. Bien. Si podés, podés, si no podés, no podés. Y vos no tenés por qué salvar a Kant. Claro, pero Está. O por lo sea, en menos, realidad, bueno, por lo menos haz el con el auto esfuerzo de repaso. mantenerte lo más cerca de lo que él quiso decir, si se Bien, puede. Y si después llegas a la conclusión de que no se puede, decir, bueno, yo estoy de acuerdo con Heidegger, que dice que en realidad esto es la finalidad o la función o la que... Digo, esa ya es tu interpretación, o aquello con lo que vos estás de acuerdo. bien. Pero eso Está. tiene que estar clara la diferencia, porque Heidegger no es real y anti-serie, él no está explicando lo que dice Kant, él está haciendo una interpretación. Sí, sí, por supuesto. Entonces ahí, viste, tenés que ir, no te digo que no puedes estar de acuerdo, puedes estar perfectamente de acuerdo, puede ser la cosa que más te convenza del mundo, pero testea a Kant hasta donde resiste, y si llegas a la conclusión de que no resiste, no resiste, pero eso lo pones en las conclusiones. Bien. Y bueno, después hay algunos detallecitos que se pueden ir viendo, pero que no me parecieron tan, yo qué sé, detalles de formato. Yo voy a ver después de repente o te escaneo o te lo pongo en un drive algunas observaciones menores. Bien. Bueno, igual de todos modos, si es una foto, lo mismo. O sea, lo que te quede más cómodo a vos, porque sinceramente yo después lo paso directamente al drive y ya está. Sí, 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 sí. Eso más o menos lo vemos. Pero lo que me parece más importante es reorganizarlo. Bien, está, sí. Sí. Y fíjate qué es lo que repetís, porque a veces repetís algunas cosas, justamente en este tema de traer de nuevo el asunto, terminás repitiendo, y no es necesario que lleve 22 páginas, puede llevar 15. Sí, es que en realidad se me fue, se me re fue. No, sí, sí, digo, puede también llevar 22, puede llevar 95. El tema Yo es cuando que, vi 22 páginas, yo dije, va a ser un bodrio hablar de esto, no me va a seguir nadie. bueno, el tema es Pobre mesa de examen, dije yo. cómo haces para seguirte vos, cómo Bien, vos armás un esquema que te lleve. En primer lugar, facultad de juzgar reflexionante. Segundo lugar, juicio de gusto. Tercer lugar, tercer momento. O sea, y ahí en el tercer momento, esto. Obviamente, tenés que tratar de que el centro sea la distinción entre las dos ideas. sí, Entonces, sí, lo por supuesto. anterior tiene que ser un poco introductorio a costa de no decir tanto.
Bien. O sea que en realidad vendría a ser como tres. A Tres medida en la que lo reorganices, ya vas a ver que hay cosas que te terminan, o que se terminan o repitiendo, o que ya no es necesario volverlas a decir. Está bien. O sea que el tercer momento en sí me refiero solamente a la relación con fines, porque lo otro en realidad ya está explicado arriba, no Sí, tendría por qué volver. y tenés que aclarar, sí, aferrate bien a esa parte de que el fin es el concepto cuando es causa. Un fin no es cualquier cosa, no es una función. Para nosotros sí, para nosotros pensar esa causa formal de Aristóteles como causa final es casi imposible, porque todo lo pensamos en términos de funciones. Bien. Para Está. nosotros todo tiene un para qué. Sí, es que en realidad traté de no hacer mucha referencia a la utilidad, digamos, porque justamente caía en eso, en el para qué y no en el concepto. Sobre todo en los ejemplos. Capaz que anteriormente cometí una burrada, pero No, no dejá de decir nada, che. Este, eh, pero puedo no, presentar unas diapositivas para, o sea, pero sobre si todo para depende de también. vos. Vos sabés que me enteré que no tienen que hacer una defensa, ¿no? Es que en realidad yo lo leí y me di cuenta que lo mismo, Yo no sé de dónde salió esa idea. yo tampoco. Es Eh, más, el otro día estábamos leyéndolo con Malena y nos dimos cuenta que incluso lo podríamos haber presentado antes y quedar en lista antes. Pero ahora ya está. Igual eso hubiese sido muy difícil, porque hubieran quedado enredadísimas, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, pero está. Lo de A la mí, defensa. el tema de que se haga con una defensa no me parece mal. Porque igual Ah, lo tiene que. Lo que sí seguro es que lo dentro de tiene todo que tampoco leer, me. que lo tiene que leer un tribunal. Eso sí. Dentro de todo, me parece bastante bien poder presentar el trabajo frente a otras personas, eso sí, presentarlo también sujeto a críticas, por supuesto, pero no sé si en instancia como de examen, porque... Pero no es un examen, es una defensa. No, Nosotros no no, hacemos idea del no examen es, porque. claro, porque queda mejor, digamos, para los otros profes, pero, No está, porque. No por eso. Y de todas pero es un maneras, tribunal, no deja de es ser lo un mismo que nos seminario de pasa con... investigación. Si ustedes lo entregasen algo, ustedes probablemente se convertiría en un trabajo de pasaje de curso. Y ustedes harían un resumen de lo que sea el tema y no irían un poco más allá. ¿Qué es la idea del seminario de investigación? Que no se puede ir mucho más allá, porque yo no sé a quién se le ocurrió decir que 90 minutos por semana podían dar un seminario de investigación, pero bueno, está. Eso no lo inventé yo, no lo inventaste vos, nosotros tenemos que hacer de cuenta que sí, que estamos re convencidos. Pero, pero de todas formas, tratar de que se parezca un poco más a algo que va un poquito más allá de solamente responder preguntas sobre qué es la facultad, qué diferencia la facultad reflexionante de la determinante. Eso se puede preguntar en un Sí, parcial, pero como propuesta de trabajo para seminario de investigación es un poco pobre. Esta idea justamente de organizarlo y de darte contra el trabajo y de decir, bueno, lo organicé mejor, peor, qué cosas me sobran, qué cosas no, cómo puedo hacer para que quede más consistente. Es un poco la idea. No es una está. investigación, no es, pero tampoco es un parcial. Sí, claro, por supuesto. Bien, tengo unas preguntas. Muy bien. Eh, el martes, ¿yo a qué hora iría? Yo tengo un Bueno, tema. Resulta que ayer yo pregunté en el liceo, hay reuniones de profesores en el liceo y a mí me tocó el martes a las 2:30. Y pregunté al director, le dije, yo el martes me recibo. Y me dijo, re y me segura, muchacha. dice, tengo una defensa, o sea, tengo que ir al CERP a hacer una defensa. Y me dice, bueno, vas a tener que manejarte porque vas a tener que venir igual. Yo voy a pedir una constancia en el CERP, yo no voy a ir. Pero, ¿a qué Eso, hora? mirá, tenés que dar un poco de tiempo para que 8:30 empiece el examen. Bien. Poner que a las 9:30, 10, podés estar, nos podemos juntar en otro salón y podés hacer la, la defensa. Igual de todas maneras me lo tenés que volver a mandar. Sí, 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 sí. ¿Cuándo lo mando? ¿El lunes? Apenas lo termines. No, Sí, y sí, sí. si el domingo ya estás, ya está mandámelo el domingo. Digo, ahora estamos las Ah, dos por impecable. reloj. Impecable. Eso no te preocupes. Sí, ordenalo. De repente.
tómate un par de horas y volverlo a leer todo de corrido, que eso a veces ayuda. Bien. ¿Ah? Está. Bueno, muy Bueno, bien. muchas gracias. Nos estamos Por favor, viendo. ánimo, Hasta ánimo. próximamente. Dale. Chao. Chao, chao.